Hola, soy Alena Oria Cuenca y este es mi diario personal número 5 y lo voy a presentar con un gameplay del juego Alice Madness Returns. En el resumen de la semana, el aprendizaje más importante que he hecho ha sido el hecho de que en la corrección oral no se deben corregir elementos que pueden reservarse para la corrección escrita y que hay que centrarse en errores que sean puramente orales. Lo que más me ha gustado de las clases de esta semana ha sido la aportación que hemos hecho entre todos a la clase, ya sea con las ideas de los compañeros de las propuestas didácticas o con las preguntas que hemos formulado entre todos para la evaluación. Lo que menos me ha gustado puede ser el aspecto de la evaluación, que ha llevado mucho tiempo. Y creo que esa última clase la podríamos haber utilizado para ver algo más, ya sea de teoría o de práctica. Con respecto a alguna inercia que haya detectado en mí misma, creo que sí, la de corregir aspectos léxicos y gramaticales en la producción oral, que lo voy a explicar más adelante. Y las prácticas docentes que me gustaría poner en práctica con mis estudiantes son, primero de todo, la idea de la errata de Pablo, que me ha gustado mucho, y la idea de que los alumnos creen ellos mismos las preguntas para evaluar al profesor. Lo que más he valorado de esta semana ha sido aprender sobre la corrección oral, porque llevo 2 lecciones importantes al respecto. Por un lado, evitar corregir en el aspecto oral los elementos que se podrían corregir en el formato escrito, como son la gramática y el léxico. Esto es algo que no me había parado a pensar, porque en la poca experiencia que tengo, mi tarea era preparar exámenes, fotocopiando los exámenes de libros que me daban y simplemente entregándoselo a los estudiantes como fichas y después corrigiéndolos con las mismas correcciones que venían en los libros. Y esto era en pruebas voluntarias, con el fin de que los estudiantes de la academia pudieran practicar para el examen de nivel y que vieran cómo iban de preparados. Aunque casi nadie se apuntaba nunca, tenía un grupo de adultos que estaban estudiando en el nivel B1 que se apuntaban a todas las clases mías que podían, que no son clases en realidad, pero yo les llamaba clases porque es más sencillo. De esta forma, en las clases dedicadas a hacer exámenes de speaking, grababa su participación porque tenía su permiso previo para poder verlo después varias veces y poder apuntar todos los errores según las fichas de corrección de Cambridge, que tienen en cuenta varios aspectos. Y yo en esa clase hacía de examinadora, por lo tanto les tenía que hacer las preguntas de la primera parte y después ir indicándoles las instrucciones de cada ejercicio. Pero ya desde la primera clase, casi por inercia, empecé a apuntar en la pizarra los errores que cometían mientras hablaban. Y cuando terminaban de hacer el examen, yo los repasaba con ellos y les explicaba. Así tenían un feedback casi instantáneo y podían apuntar estos errores. Después de haberlo hecho en la primera clase, les pregunté si les parecía bien que lo hiciera y me dijeron que sí y que lo valoraban porque así podían ir aprendiendo. Así que empecé a hacer esta metodología en todas las pruebas que les hacía de speaking, que era una semanal. Y esta es en realidad la única experiencia de enseñanza que tengo, porque les explicaba esos errores e intentaba darles reglas mnemotécnicas para que lo recordaran de forma correcta. El problema es que estas correcciones eran pocas veces de pronunciación, eran sobre todo de léxico o de gramática. En lo que respecta al léxico era porque se daban situaciones en las que intentaban expresar una idea o hablar de un objeto y no conocían la palabra en inglés y por lo tanto o utilizaban la palabra incorrecta y por lo tanto yo les apuntaba en la pizarra y se los explicaba después. Y lo que yo apuntaba era cada error indiscriminadamente, por lo que eran al final bastante pocos de pronunciación porque tampoco intentaba no ser muy exigente con ellos y eran sobre todo, como ya he dicho, de gramática y de léxico. Ahora entiendo que esos errores de léxico de gramática no eran tan importantes como los de pronunciación, aunque pienso que ese contexto era muy específico y yo tampoco podía hacer mucho más, tampoco podía guardarme esos errores y enseñárselos más adelante porque al fin y al cabo yo no era su profesora, simplemente intentaba ayudarles como podía dentro de mis posibilidades. Pero reflexionando al respecto,
Es cierto que yo conocía a su profesor, al menos el que era su profesor en ese momento, porque estaba sustituyendo a su verdadero profesor, y era una persona muy cercana y accesible. Y creo que podría haber comentado con él en alguna situación esos errores más comunes que cometían sus estudiantes para que él reforzara esos errores o esas ideas en clase con ellos. Pero aunque la idea de apuntarlo en la pizarra en su momento no fuera tan correcta, a lo mejor creo que esa idea la puedo reciclar en un futuro, porque aunque sea a partir de expresiones escritas que haya corregido recientemente, podría apuntar los errores en la pizarra y preguntarle a la clase cuál sería la forma correcta de ese error, para que así entre todos puedan solucionar esos problemas en pleno. Y la segunda lección que he sacado de la corrección oral es el hecho de que la interacción es en realidad un movimiento y que la verdadera importancia que tienen las estrategias de repetición, que no son solo expresiones o chunks cerrados, que es como yo lo había aprendido, sino que son distintas tácticas que se pueden incluso combinar. Yo tenía una perspectiva bastante cerrada de eso, porque cuando yo aprendí inglés con mi profesora particular, ella me mostró unas listas de frases que podía utilizar cuando necesitara pensar para una pregunta. Entonces me aprendí, por ejemplo, expresiones como well, that's an interesting question, I hadn't thought about that before, y cosas así, aunque en realidad he llegado a combinar esas tres expresiones. Pero siempre me ayudaron a sacar buena nota en los exámenes de nivel, aunque ahora pueda hacer una pequeña crítica sobre ellas. La cuestión es que esta profesora en realidad ha sido una de las mejores que he tenido, porque no solo me daba porque aunque solo me daba 1 hora semanal de clase, y yo honestamente era un poco floja y no me esforzaba mucho, gracias a ella pude llegar a un nivel C1, que en realidad, aunque no me he examinado del C2, al examinarme del C1 en Cambridge me dijeron que tenía un nivel C2, y esta evolución la conseguí sin darme cuenta. No creo que fuera solo la constante exposición a la lengua, porque de nuevo, como he dicho, solo era 1 hora a la semana, sino que ella hacía las clases interactivas, las explicaciones gramaticales eran breves y esquemáticas, y las clases en general eran muy dinámicas. También, al ser en persona, podíamos hacer todo tipo de juegos y actividades para ayudarme a memorizar los contenidos, tanto léxicos como gramaticales. Y las expresiones de speaking que he mencionado no las llegué a estudiar en ningún momento, simplemente las practicaba con ella y se me terminaban quedando. Pero ahora soy consciente de que este tipo de formación era conveniente específicamente para mí y no tiene por qué ser el caso para cualquier aprendiz del inglés o incluso de cualquier lengua. Además de que no solo existen esas construcciones cerradas, sino que el sistema es mucho más complejo. Y lo que ahora me podría salir de forma natural en el inglés como las estrategias de reparación, en un principio hay que enseñárselas a los estudiantes, como vimos en clase que se podían enseñar incluso desde un nivel A2. También en relación con esto, me ha gustado la solución que se le dio a Lady cuando ella dijo: ¿y si le doy la forma correcta y sigo usando la forma incorrecta? Y la respuesta fue: se le repite hasta la saciedad. Entonces el profesor tendría que generar producciones como: ayer estuviste en el cine, pues yo estuve donde estuve. Tengo la cabeza fatal, no recuerdo dónde estuve. ¿Dónde estuve yo? Sí, estuve... Esto me parece bastante divertido y creo que está muy bien porque, de nuevo, pienso que termina siendo hasta divertido para el estudiante y así yo creo que se le terminará quedando de forma mucho más fácil. Otra cosa que me ha gustado mucho ha sido, como he mencionado antes también, la evaluación que hemos formulado entre todos en clase. Primero, porque desde nuestras valoraciones personales hemos podido aportar una pregunta para sacarle esa información al resto de compañeros y ver si la mayoría concuerda con ello. Lo segundo ha sido el formato de las preguntas. Esto se debe a que yo pensaba que debería haber preguntas tan simples y abiertas como ¿qué es lo que más te ha gustado del curso? O ¿qué es lo que menos te ha gustado del curso? Pero como hemos visto, hay que orientarlas hacia la crítica del profesor. Por eso añadimos incluso otro esfuerzo más al papel del profesor, que es buscar cómo sonsacarle a los estudiantes lo que no les ha gustado de la clase.
Creo que cuando ejerza como docente debo aprender a ser autocrítica, pero con un giro, que es no verlo desde mi punto de vista y mis posibles errores que yo perciba, sino pensar en otras formas que a lo mejor yo veo como correctas porque encajan para mí, pero que en realidad no coinciden para todos. Como mencioné en otro diario, también debo aprender a depender de los estudiantes y confiar en ellos para cosas como su propia autoevaluación, por lo que creo que sería buena idea copiar este método de pedirles a ellos que preparen las mismas preguntas y añadir yo algunas si lo veo necesario para que puedan responder de forma anónima y así seguir siempre aprendiendo. Y bueno, pues eso sería todo. Muchas gracias.